Dicen que el amor se pone a prueba no cuando todo es calma, sino cuando el viento sopla en contra y las palabras pesan más que el silencio. Aquella tarde, la casa parecía respirar tensión. No había gritos, no había reproches abiertos, pero el aire estaba cargado de algo invisible, como antes de una tormenta que nadie quiere nombrar. ¿Has sentido alguna vez que el lugar que debería ser refugio se convierte, de pronto, en campo de batalla emocional? La mesa aún conservaba los restos del té recién servido. Las tazas, apenas tocadas, parecían testigos mudos de una conversación que había comenzado con cortesía y terminado en miradas esquivas. El padre de James había hablado con firmeza sobre tradiciones, sobre decisiones correctas, sobre lo que consideraba mejor para el futuro. No mencionó directamente a Tudiep, pero cada palabra parecía dirigirse hacia ella, como una flecha envuelta en formalidad. James escuchaba con el ceño apenas fruncido, conteniendo respuestas que amenazaban con escapar. En su interior, dos fuerzas chocaban: el respeto hacia su familia y la necesidad de proteger a la mujer que amaba. No era una elección sencilla. Nunca lo es cuando el corazón se divide entre el pasado y el futuro. Tudiep permanecía en silencio, no por debilidad, sino por dignidad. Sabía que cualquier palabra mal colocada podría encender lo que aún ardía en brasas, pero el silencio también pesa, y a veces duele más que una discusión abierta. El ritmo de la tarde cambió cuando una frase cayó con demasiada claridad. Algunas decisiones afectan a todos, no solo a quienes creen estar enamorados. No fue un grito, fue peor, fue una sentencia. El silencio que siguió fue espeso. James apretó los labios. Tudiep sintió un nudo en la garganta, y en ese instante, sin pensar demasiado, extendió su mano bajo la mesa y tomó la de él. Fue un gesto pequeño, casi invisible para los demás, pero para ellos lo significaba todo. Sus dedos se entrelazaron con una mezcla de miedo y determinación. No era un acto de desafío abierto, sino de unión silenciosa. Una pregunta latía en ese contacto. ¿Seremos capaces de resistir lo que venga? ¿Te has encontrado alguna vez en una situación similar? Ese momento en que el amor no es solo emoción, sino decisión. Cuando sostener la mano de alguien implica aceptar también sus luchas, sus conflictos, su historia familiar. James respondió al gesto apretando suavemente la mano de Tudiep. En ese apretón había gratitud, promesa y una chispa de valentía. Porque a veces no se necesita un discurso heroico, basta con no soltar. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles, como si quisiera recordar que las tormentas pasan. Pero dentro de aquella casa, la pregunta seguía suspendida en el aire, frágil y poderosa al mismo tiempo. ¿Serán lo suficientemente fuertes para seguir adelante? A veces el conflicto no estalla de inmediato. A veces se desliza lentamente por debajo de las puertas. Se esconde en los gestos mínimos, en las miradas que duran un segundo más de lo habitual. Después de aquella primera tensión en la mesa familiar, la casa quedó envuelta en una calma engañosa. Todo parecía seguir igual, pero no lo estaba. ¿Alguna vez has sentido ese silencio que no tranquiliza, sino que anticipa algo? Tudiep recogía los platos con movimientos suaves, casi automáticos. Su rostro estaba sereno, pero por dentro una marea de pensamientos chocaba contra su pecho. No quería ser motivo de distancia entre James y su familia. No quería convertirse en la grieta que separara años de historia compartida. Y, sin embargo, sabía que amar a alguien implica inevitablemente entrar en su mundo, incluso cuando ese mundo aún no está listo para recibirte. James la observaba desde el otro lado de la cocina. Conocía esa expresión, la fortaleza delicada que ella mostraba cuando estaba herida, pero decidida a no quebrarse.
Se acercó despacio. «No tienes que soportarlo sola», susurró. Ella alzó la mirada. En sus ojos no había reproche, solo una pregunta silenciosa. ¿Hasta dónde podemos resistir? El ritmo de la noche cambió cuando el padre de James apareció en la puerta. No había dureza en su postura, pero sí una tensión contenida. Carraspeó levemente, como si buscara las palabras correctas en un idioma que no dominaba. El de la vulnerabilidad. «James», dijo con voz firme, «necesito hablar contigo». 3 palabras simples, pero cargadas de peso. El corazón de Tudiep se encogió apenas. No era miedo exactamente. Era la conciencia de que cada conversación podía inclinar la balanza hacia la aceptación o hacia la ruptura. James la miró antes de irse, como si ese vistazo fuera un ancla. El despacho se cerró tras ellos. El murmullo de la conversación era apenas audible, pero el tono subía y bajaba como una marea incierta. Tudiep permaneció sola en la sala. El reloj marcaba los segundos con una precisión cruel. ¿Te has encontrado alguna vez esperando una decisión que no depende de ti? Esa sensación de estar suspendido en el aire, sin poder intervenir, sin saber si lo que amas sobrevivirá a las palabras ajenas. En el despacho, el padre hablaba de tradición, de responsabilidad, de expectativas. James respondía con respeto, pero con una firmeza nueva. Ya no era el hijo que obedecía en silencio. Era un hombre que defendía su elección. «No estoy eligiendo en contra de ustedes», dijo finalmente. «Estoy eligiendo mi vida». El silencio que siguió fue más profundo que cualquier discusión. Cuando James regresó a la sala, su rostro mostraba cansancio, pero también determinación. Se sentó junto a Tudiep y tomó su mano sin decir nada. Ese gesto fue suficiente. Afuera, el viento golpeó suavemente las ventanas, como recordatorio de que ninguna casa está exenta de tormentas. Pero dentro, entre sus manos unidas, comenzaba a nacer algo más fuerte que el miedo, la decisión de permanecer juntos. Y tal vez ahí reside la verdadera prueba del amor. No en evitar el conflicto, sino en atravesarlo sin soltarse. La noche cayó con una lentitud inquietante, como si el cielo también dudara antes de oscurecer del todo. Después de aquella tarde cargada de palabras medidas y silencios afilados, la casa quedó envuelta en una calma que no era paz, sino espera. A veces, lo más difícil no es la discusión, sino lo que viene después, el eco de lo dicho, la repetición mental de cada frase. Él debía haber respondido, que martilla en la conciencia. James salió al patio en busca de aire. El frío le despejó el rostro, pero no los pensamientos. Miró el horizonte apenas iluminado por las luces lejanas del pueblo, y se preguntó en qué momento amar se había vuelto tan complejo. Siempre creyó que el amor bastaba. Sin embargo, esa noche entendía que amar también significaba enfrentar, sostener, decidir. Detrás de él, la puerta se abrió suavemente. Tudiep apareció con paso lento, como si temiera interrumpir algo invisible. Se colocó a su lado sin hablar. A veces el silencio compartido une más que 1000 explicaciones. «No quiero que tengas que elegir», murmuró ella al fin, con una serenidad que escondía cansancio. James giró hacia ella con sorpresa. «No se trata de elegir», respondió. «Se trata de que entiendan». Pero, ¿y si no entendían? Esa pregunta flotó entre ambos, suspendida como el vapor que salía de sus labios en la noche fría. ¿Alguna vez has sentido que el amor te exige más coraje del que creías poseer? No el coraje de huir juntos, sino el de quedarse y resistir. El de mirar a quienes amas y decirles que tu felicidad no es una traición. Tudiep bajó la mirada un instante. Había crecido aprendiendo a adaptarse, a no incomodar, a buscar armonía incluso a costa de sí misma.
Pero esa noche comprendí algo distinto. Permanecer en silencio también podía convertirse en una forma de renuncia. «No quiero ser la causa de una ruptura», añadió ella. James tomó su rostro con suavidad. «No eres la causa. El cambio siempre asusta». El ritmo de la conversación cambió entonces, más íntimo, más vulnerable. Hablaron de sus miedos, de los sueños que habían construido juntos, de la vida que imaginaban lejos de tensiones constantes. Pero también hablaron de la familia, de las raíces, de la dificultad de romper esquemas sin romper corazones. Dentro de la casa, una sombra se movió tras la cortina. El padre de James, incapaz de dormir, había escuchado fragmentos de aquella conversación. No todo, pero lo suficiente. Y en ese instante comenzó a comprender algo que antes no había querido aceptar. El conflicto no era una amenaza externa, sino el reflejo de su propio temor a perder influencia, a dejar de ser el centro de las decisiones. El viento sopló con más fuerza, agitando las hojas secas en el suelo. James entrelazó sus dedos con los de Tudiep nuevamente, esta vez sin ocultarlo. «Pase lo que pase», dijo, «no voy a soltarte». Y aunque el camino seguía incierto, esa promesa se sintió como un ancla en medio de la tormenta, porque quizá la verdadera fortaleza no consiste en no tener miedo, sino en decidir caminar a pesar de él. El amanecer llegó sin anunciar tregua. La luz se filtró por las cortinas como una verdad inevitable. Después de la noche, siempre hay que enfrentar el día. Y sin embargo, no todos los amaneceres traen claridad. Algunos solo iluminan con mayor crudeza las grietas que intentamos ignorar. ¿Te ha ocurrido despertar con la sensación de que algo debe cambiar, aunque no sepas todavía cómo? En la cocina, el sonido del agua hirviendo rompía el silencio. La madre de James preparaba té con movimientos precisos, casi automáticos, como si el orden externo pudiera compensar el desorden emocional. El padre estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico sin pasar realmente la página. Fingía concentración, pero sus pensamientos seguían anclados en las palabras escuchadas la noche anterior. Cuando James y Tudiep entraron, el aire se tensó apenas. No hubo miradas duras, pero tampoco calidez. Fue un instante suspendido, frágil como el cristal. «Buenos días», dijo Tudiep con voz suave. Ese saludo, sencillo y sincero, marcó el ritmo de lo que vendría. A veces, los grandes cambios comienzan con gestos pequeños. El padre levantó la vista. Observó a la joven frente a él, y por primera vez no vio una amenaza ni un desafío, sino a alguien que también estaba luchando por amor, por dignidad, por un lugar legítimo en la familia. El silencio se prolongó, hasta que él habló. «Anoche quizá fui demasiado duro. No fue una disculpa elaborada, fue un reconocimiento, y reconocer ya implica abrir una puerta». James contuvo la respiración. Tudiep sintió un leve temblor en las manos, pero mantuvo la mirada firme. «Entiendo que quiera lo mejor para su hijo», respondió ella. «Yo también quiero lo mejor para él». El ritmo cambió. Las palabras ya no eran flechas, sino puentes en construcción. La madre intervino entonces con una suavidad que equilibraba la firmeza del esposo. «La familia no debería ser un campo de batalla», murmuró. «Debería ser un lugar donde aprendemos a aceptar lo que no controlamos. ¿No es acaso ese el desafío más grande? Aceptar que el amor de nuestros hijos, nuestras decisiones o nuestros caminos no siempre coincidirán con lo que imaginamos para ellos». El padre suspiró. En su interior, el orgullo y el afecto libraban una batalla silenciosa. Finalmente, apoyó ambas manos sobre la mesa. «No prometo entender todo de inmediato», admitió. «Pero puedo intentar escuchar». Esa frase, sencilla y honesta,
transformó el ambiente. No resolvía años de tradición ni eliminaba las diferencias culturales o generacionales. Pero era un inicio. Y a veces, lo único que necesitamos es un comienzo. James tomó la mano de Tudiep, esta vez sin esconderse. El gesto ya no era defensivo, era afirmativo. La mañana avanzó con una calma nueva, todavía frágil, pero real. No había victoria ni derrota, solo personas aprendiendo a convivir con sus miedos y a suavizar sus certezas. Porque quizá la verdadera fortaleza no reside en imponer nuestra verdad, sino en permitir que el amor nos transforme. Y en aquella cocina bañada por la luz tenue del amanecer, 4 corazones empezaban, lentamente, a comprenderlo. Hay momentos en los que el amor deja de ser una promesa susurrada y se convierte en una decisión firme. No ocurre con estruendo ni con aplausos. Sucede en silencio, en esos instantes cotidianos donde elegimos quedarnos en lugar de huir. Después de la conversación de aquella mañana, la casa parecía distinta, no porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque algo más fuerte había comenzado a crecer, la voluntad de comprender. El día avanzó con una serenidad cautelosa. La madre de James abrió las ventanas para dejar entrar el aire fresco, como si quisiera renovar también el ánimo del hogar. El padre permaneció un rato en el jardín, observando cómo el viento movía las hojas secas. Pensaba en lo difícil que era aceptar que su hijo ya no necesitaba su aprobación para amar. Y sin embargo, allí estaba la verdad. El amor no pide permiso. Dentro, James y Tudiep ordenaban la sala en silencio. Sus movimientos eran suaves, sincronizados, como si el simple hecho de compartir la tarea fuera una afirmación de unidad. A veces no se necesita hablar, basta con saber que el otro sigue allí. No esperaba que fuera fácil, murmuró Tudiep, casi para sí misma. James la miró con una mezcla de admiración y gratitud. Nada que valga la pena lo es. ¿No es esa la paradoja de la vida? Deseamos estabilidad, pero el crecimiento casi siempre nace del conflicto. Queremos amor sin obstáculos, pero son precisamente los desafíos los que revelan su profundidad. Por la tarde, el padre los llamó al jardín. El sol descendía lentamente, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. No había formalidad en su postura esta vez, solo una humanidad que antes parecía escondida. «He pensado en lo que dijeron», comenzó, con voz menos rígida. «Tal vez he confundido proteger con controlar». La frase cayó con suavidad, pero tuvo el peso de una confesión. James sintió un nudo en la garganta. Tudiep sostuvo su mano con discreción, no por miedo, sino por respeto al momento. «No quiero perder a mi hijo», añadió el padre. «Y tampoco quiero que sientan que esta casa no puede ser su hogar». Aquello no era una rendición, era una apertura, un paso imperfecto, pero valiente. La madre sonrió levemente desde la puerta, como si hubiera esperado ese instante desde hacía tiempo. La tensión que había dominado los días anteriores comenzó a diluirse, no por magia, sino por decisión consciente. El sol terminó de ocultarse, dejando una luz suave que envolvía el jardín. James miró a Tudiep y comprendió algo esencial. No se trataba de vencer a nadie, sino de construir juntos. ¿Serán lo suficientemente fuertes para seguir adelante? Tal vez la respuesta no esté en la ausencia de tormentas, sino en la capacidad de atravesarlas sin soltarse. Y mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, 4 personas permanecieron allí, compartiendo un silencio distinto al de antes, un silencio que ya no pesaba, un silencio que prometía futuro. La familia es uno de los pilares más importantes en la vida de cada persona. Es el lugar donde aprendemos a amar, a compartir y a crecer.
Sin embargo, también es el espacio donde pueden surgir conflictos, malentendidos y diferencias de opinión. Por eso, una de las lecciones más importantes que debemos aprender es la paciencia y la comprensión. En muchas ocasiones, creemos que tenemos la razón y queremos imponer nuestras ideas, pero cada miembro de la familia tiene su propia manera de pensar y su propia experiencia de vida. Cuando escuchamos con atención y respeto, podemos entender mejor las emociones y preocupaciones de los demás. La paciencia nos ayuda a mantener la calma en momentos difíciles. En lugar de reaccionar con enojo, podemos respirar profundamente y pensar antes de hablar. A veces, unas palabras dichas con tranquilidad pueden evitar grandes discusiones. La comprensión, por otro lado, nos permite ponernos en el lugar del otro y ver la situación desde una perspectiva diferente. También es importante aprender a perdonar. Nadie es perfecto y todos cometemos errores. Perdonar no significa olvidar, sino decidir seguir adelante sin guardar resentimiento. Cuando hay perdón, el corazón se siente más ligero y las relaciones se fortalecen. En conclusión, la paciencia y la comprensión son esenciales para mantener la armonía familiar. Si aprendemos a escuchar, respetar y perdonar, podremos construir un ambiente lleno de amor y apoyo. La familia no es perfecta, pero con esfuerzo y cariño, puede convertirse en el lugar más seguro y valioso del mundo.